Una cosa es reaccionar como médico o como personal de la salud y otra cosa muy distinta es ya ser paciente. Y pues bueno, retomando un poco o haciendo un breve resumen de lo que vimos ya, pues bueno, les comento rápidamente que lo que es la relación médico-paciente, en resumen, pues bueno, es la interacción que existe entre el personal del área de la salud, llámense médicos, enfermeras, paramédicos, camilleros, especialistas, y bueno, cualquier personal que tenga una relación con el sector salud y por el otro lado el paciente. Esa es la relación médico-paciente, la interacción que hay entre ambos para llegar a un objetivo que en este caso es ayudar al paciente a mejorar el problema que trae de salud o en su defecto la prevención. En este caso, pues bueno, se les hace la invitación a los pacientes también de que la prevención es mucho más económica y se les invita a que atiendan sus cuerpo en el momento en que su cuerpo empiece a dar una reacción o a tener una sintomatología distinta, pues bueno, quiere decir que ahí hay algo que no está bien. Entonces, que pongan principal atención y con base a eso, pues bueno, empezar a atenderse para prevenir cualquier patología o cualquier problema grave. Ahora, recordemos también que, pues bueno, en la historia de la relación médico-paciente, como lo mencioné anteriormente, pues ha sido muy variable en cuanto a lo que es el paso del tiempo o durante los años que han estado transcurriendo, pues se ha ido modificando a lo largo de este tiempo la historia de la medicina. Ahora, como les comentaba anteriormente, pues bueno, se encontraba lo que era la cuestión de las civilizaciones antiguas, donde pues decían que ellos decían que las personas que se enfermaban era por un castigo, ¿no? Un castigo por alguna situación que hayan hecho mal. Y si tenían salud, pues bueno, lo relacionaban con algún don. Por otra parte, también nos mencionaba esta historia de la relación médico-paciente. En Grecia, en el siglo IV y V, mencionaba que, bueno, se genera el pilar de la medicina o relación médico-paciente por medio de lo que es la medicina técnica, que era la medicina hipocrática. Posteriormente, en la Edad Media, empiezan a surgir lo que son las cuestiones cristianas o cristiánicas, donde, pues bueno, uno de los pilares que salieron en ese entonces, pues fue el amor al prójimo y el humanismo, ¿no? Estos institutos de salud, pues se encargaban de lo que era la atención al paciente, pero lo atendían lo que eran religiosas o religiosos. Posteriormente, bueno, en el siglo XII, en lo que es Salerno, indican ellos que el área médica o lo que es estudiar medicina era 5 años. Para que tú pudieras brindar una atención médica tenías que haber estudiado 5 años de medicina. Ya posteriormente en el siglo XIII se generan las primeras universidades europeas relacionadas con el área médica. Y todo esto, bueno, con la finalidad de que pues se empezara a generar una mejor atención a los pacientes. Ya cuando llegamos a lo que fue el siglo XIX y XX, pues se tecnifica la medicina, pero se pierde algo muy importante, que es la cuestión humana. En 1993, perdón, la Organización Mundial de la Salud permite o se genera o sí, permite en este caso lo que es la asistencia personalizada en la práctica médica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya se empieza a generar una atención paciente especialista. ¿Por qué? Porque empiezan lo que ya son las especialidades, subespecialidades, se empieza a brindar la atención dependiendo de lo que tenga el paciente, se estaría dirigiendo hacia la especialidad que le correspondiera. Y pues bueno, regresando a lo que es ya a partir de lo que es la comunicación de la relación médico-paciente, pues se habla de una comunicación verbal y no verbal. Hay que aprender a desarrollar estas dos
o a entender estos dos tipos de comunicación, pues la verbal es por medio de lo que el paciente te describe o te dice, y por los estudios clínicos y todo lo que el paciente te comenta. La no verbal es por medio de lo que el paciente te expresa en cuanto a gestos, en cuanto a la cuestión de cómo camina, hacia dónde se dirige, qué es lo que hace, de qué manera se para cuando llega contigo, si presenta alguna situación en cuanto a la marcha y todo eso. Toda esa es la cuestión no verbal, la cual, pues bueno, también hay que entenderla. Sobre todo aquí, pues hay que desarrollar esa habilidad para poder entender y con base a todo esto poder llegar a un diagnóstico correcto. Ahora, pues se decía o se comenta que pues en el área médica o durante la carrera de medicina pues no hay materias así que te enseñen esta parte de la comunicación o materias relacionadas con comunicación, cuando pues es algo muy importante para poder entender a los pacientes y sobre todo poder ayudarlos, porque con base a lo que el paciente nos dice, una buena comunicación y toda esta situación, se puede llegar al diagnóstico correcto y sobre todo poder poner el tratamiento que se requiere para poder ayudar al paciente. ¿Bien? Esperen. Dejen que cambie mi compu porque se pasmó mucho. Bueno, como les comentaba, comunicarnos con los pacientes debería de ser para nosotros tan importante como saber medicina. Todo esto ya lo vimos, los lenguajes y esta situación, ¿no? Ahora, también vimos lo que son las cuestiones lingüísticas, o hablamos un poco de las cuestiones lingüísticas que pues son esenciales en el acto médico para poder garantizar una correcta descodificación. Es preciso que los mensajes sean didácticos y comprensibles, claros, concisos y sencillos. ¿Qué quiere decir con descodificación? Poder entender todo lo que el paciente nos dice por medio de señales. En este caso, por ejemplo, cuando el paciente llega y hace un gesto de dolor, pues aprender a descodificar esta cuestión y saber entender qué es lo que tiene el paciente o qué es lo que está sintiendo. Y con lo que se refiere al cuidado en el apoyo de los prospectos farmacéuticos, quiere decir que hay que saber bien lo que el medicamento puede hacer al organismo, sobre todo las sustancias químicas que trae y todo lo relacionado al paciente, perdón, a los farmacéuticos y lo que hace al paciente, que se conoce como farmacodinámica y farmacocinética, que esto es lo que el fármaco le hace al paciente y lo que el paciente le hace al fármaco. Es muy importante entender estas dos cuestiones de farmacodinámica y farmacocinética de los medicamentos, porque con base a eso vamos a poder entender mucha sintomatología que el paciente tiene, porque incluso hay problemas médicos o signos y síntomas que el paciente tiene, pero que en ocasiones son reacciones del propio medicamento. Entonces es muy importante también saber eso, pero durante la carrera les van a dar lo que es no sé si vaya a haber una materia relacionada con medicamentos, farmacología, me parece. Entonces ahí les van a enseñar toda la cuestión de los diferentes fármacos y sobre todo para qué funcionan y todo lo relacionado a la acción que tienen con los pacientes. Ahora, como les digo, pues es muy importante aprender a comunicarnos, ya que constantemente se han incrementado lo que es las demandas por errores médicos. Esto es porque pues no sabemos a veces comunicarnos con el paciente, no sabemos hacer una buena interrogación o tener una buena comunicación para que el paciente nos diga qué es lo que está pasando. Y aparte, pues bueno, todo esto de las demandas por errores médicos han dado lugar
a lo que se conoce como medicina defensiva, ¿no? Los médicos la han denominado así, medicina defensiva. Esto ha llevado a lo que es una deficiencia en la relación médico-paciente. Además, existe alguna deficiencia en la formación de todos los profesionales en nuestro medio, es la relacionada con el deficiente dominio de habilidades. Lamentablemente, a veces, y sobre todo ahorita por esta pandemia, creo que es donde también nos va a pegar mucho la cuestión de las habilidades, ¿no? Porque pues el conocimiento podemos estar leyendo, investigando, buscando en internet artículos y toda esa cuestión, y podemos estar estudiando, pero yo creo que las habilidades las desarrollas directamente ya cuando estás frente a los pacientes o en todas las prácticas que haces durante la carrera. Ahorita, por esta cuestión de la pandemia, pues las cuestiones prácticas han estado un poco atoradas o paradas y pues bueno, hemos estado padeciendo con esa cuestión de las habilidades que los, que los pacientes esperan del médico, ¿no? Tanto habilidades comunicativas como en todos los aspectos. Ahora, la relación médico-paciente, información sanitaria. Esto debe tener que, pues bueno, para que haya una mejor información sanitaria, pues debe de haber lo que es un mayor nivel educativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entre más conocimiento haya por parte del paciente con relación a su patología o el problema que traiga, pues va a haber una mejor información por parte de él mismo. Aparte, pues hay que aprovechar también lo que son las redes sociales para poder brindar información, pero ya ven que ahorita está mucho de que te sientes mal o los pacientes se sienten mal y de manera inmediata buscan en internet la sintomatología para poder ver qué es lo que tienen y en este caso poder diagnosticarse ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros aprovecháramos correctamente las redes sociales para poder mantener una información correcta en cuanto a patologías, y sobre todo en cuanto a la información sanitaria, nos ayudaría mucho. Incluso sería algo interesante para poder ayudar o aumentar la cultura de la prevención. Otra de las cuestiones de información sanitaria muy, muy importante es el consentimiento informado. El consentimiento informado consiste en la explicación a un paciente atento y mentalmente competente, se le explica la naturaleza de su enfermedad, así como del balance que hay entre los efectos de la misma, los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados. Un ejemplo, tu paciente llega, por ejemplo, nosotros que manejamos medicinas integrativas, llega al paciente, le hace su valoración, le comentas el diagnóstico que tiene, las terapéuticas que pueden resultar mejor para él, pero también le tienes que explicar las reacciones secundarias que pueden haber con esta terapéutica. Se le explican de manera correcta y de manera entendible al paciente. ¿Para qué? Si él está de acuerdo, pues bueno, me firma el consentimiento informado. Esto es muy importante porque me protejo yo, porque lamentablemente en ocasiones, como les he comentado, pues nuestro peor enemigo llega a ser el paciente. Entonces, nosotros al tener un consentimiento informado en nuestro expediente clínico, eso nos ayuda mucho para cualquier situación legal. Es muy importante también conocer, ahorita que estoy mencionando lo que es lo del expediente clínico, pues conocer la norma oficial mexicana, que es la 004 de la Secretaría de Salud, que te habla sobre el expediente clínico, qué es lo que debe de contener el expediente clínico para poder solicitar toda esta información y sobre todo toda esta documentación a mi paciente y que no entremos en problemas legales porque nos falte algo que pide la norma. Ahora, una vez que ya le explicaste a tu paciente esta cuestión de
riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos. A continuación se le solicita su aprobación para ser sometido a estos procedimientos. La presentación de la información al paciente, como les comentaba, debe de ser concreta, comprensible y no sesgada. No hay que hablarle al paciente con términos médicos, porque luego no nos entienden. Entonces hay que hablarle con un lenguaje claro y comprensible. Además, la colaboración del paciente debe de ser conseguida sin coerción. El médico no debe sacar partido de su potencial dominancia psicológica sobre el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que la presentación de la información al paciente debe de ser comprensible y no sesgada. La colaboración del paciente debe de ser conseguida de forma no obligatoria, sino que realmente él esté de acuerdo en firmarnos, porque en ocasiones el paciente está inseguro y te dice, no, es que no sé, no estoy 100% seguro o algo por el estilo, ¿no? Si él no está 100% seguro, tampoco hay que obligarlo en cierta manera o influenciarlo o influir para que él termine firmándonos el consentimiento informado. Si hay dudas, se le explica todas las dudas que tengan, y si no está seguro, pues se le invita a que analice la situación y las terapéuticas, y que si tienen alguna duda, pues tú se la vuelvas a explicar para que de alguna manera, pues él pueda brindar la firma o el consentimiento para que se pueda brindar lo que es la atención. Por ejemplo, en cuanto a la relación médico-paciente, va a haber situaciones o muchas cuestiones de expresiones, ¿no? Por ejemplo, va a haber momentos en que el paciente te va a decir, tengo un principio de cierta enfermedad. Y luego te va a decir también, padezco de tal enfermedad. O estoy llena de ciertas enfermedades o cierta sintomatología. Otra, tengo dolores, debe ser esta enfermedad. También te va a decir, mañana lloverá, pues me está atacando el dolor. Eso va a ser el pan nuestro de cada día, y más en cuestión de temporada de fríos o lluvias, cuando la humedad sube. Los pacientes que presentan problemas de gonalgia o gonartrosis te dicen, ¿qué crees? Que ya estamos entrando en temporada de frío porque ya me empieza a doler lo que son las rodillas, o ya estamos en temporada de lluvias o va a llover porque ya me está atacando el dolor, o ya me está dando el resfriado, o ya me estoy mormando. Todo eso hay que poner principal atención porque son cuestiones previas a lo que el paciente está sintiendo o va a sentir. Ahora, la relación médico-paciente y la enfermedad crónica. Una enfermedad crónica es aquella que no se espera pueda curarse, pero que pueda controlarse con tratamiento. Por ejemplo, hay muchas patologías como lo es la artritis reumatoide, el dolor crónico, que en ocasiones pues presentan muchos pacientes. Este dolor crónico se refiere a un dolor persistente que dura muchas semanas, meses e incluso años. Puede ser continuo o intermitente. Además, pues bueno, puede afectar a la vida diaria de los pacientes, ya sea personal, familiar o profesionalmente. Aquí en este dolor crónico, un ejemplo podría ser la cuestión de neuropatías, tanto la neuropatía diabética como la neuropatía posherpática. Esa posherpática, esa es muy dolorosa. ¿Por qué? Porque se afectan las vainas de mielina que regulan lo que es el dolor. Por eso el paciente te dice que tiene mucho dolor, un dolor quemante, porque no hay algo que esté regulando la cuestión del dolor. Ahora, en muchas ocasiones no son comprendidos por las personas más cercanas. Estos pacientes que llegan a tener una enfermedad crónica, lamentablemente no llegan a ser comprendidos por sus cuidadores o sus familiares. Y pues bueno, esto genera que pues el paciente se empiece a debilitar o se empiece a sentir emocionalmente decaído, ¿no? Y empiece a haber una deficiencia por la cuestión emocional.
Ahora, pues la relación médico-paciente en un futuro, pues espera que haya un mayor interés de los profesionales por mejorar la relación médico-paciente. Es lo que yo les comentaba a ustedes o a los pacientes que tengo dándoles clase en lo que son medicinas integrativas, que nosotros debemos de hacer el cambio en cuanto a la relación médico-paciente. Debemos no olvidarnos, como les comentaba, del que el paciente es un ser humano con nombre y apellido que trae una patología o un problema. El paciente no es la enfermedad, porque muchas veces luego ni nos sabemos el nombre y dicen, ay, oye, ¿te acuerdas del señor que vino? ¿Cuál señor? Ah, el señor que traía lumbalgia o el señor que traía parálisis facial. Y sí, sí me acuerdo, pero no nos acordamos del nombre. Entonces creo que debería de haber un gran interés por parte de nosotros como profesionales de la salud en enfocarnos más en la cuestión humana y sobre todo pues acordarnos de su nombre para poder llamarlo de esa manera y pues que ellos se sientan en confianza. Recordemos que a final de cuentas el paciente cuando acude a ti es porque espera y tiene fe de que tú le ayudes en cuanto al problema que él trae. De hecho, hay bibliografías que te dicen que el primer medicamento del paciente es el doctor. Es muy cierto, no sé si a ustedes les ha tocado ver que familiares o alguien cercano a ustedes que se siente mal y le dicen, mañana te llevo al doctor y ya hay una cuestión positiva en espera de que van a ir al doctor. Entonces, sí, sí es muy cierto esa frase que dicen que el primer medicamento de un paciente es el doctor. Y es muy cierto. Entonces, como les digo, no hay que olvidarnos de la parte humana. De hecho, en sus diapositivas menciona también que Sócrates, perdone, que Hipócrates aconsejaba que los médicos tuvieran 4 cualidades, Hipócrates, no Sócrates, Hipócrates, perdón, me equivoqué, que Hipócrates menciona que los médicos deberían de tener 4 cualidades. De hecho, estas cualidades ya las vimos anteriormente. Dentro de las 4 cualidades te decía que debería de tener conocimiento. Es muy importante el conocimiento porque hay ocasiones que atienden a los pacientes y no tienen ni conocimiento de lo que están haciendo. Y aparte te decía que deberían de tener sabiduría. Recordemos que la sabiduría, una definición que a mí me dieron que estoy muy de acuerdo y que me gustó mucho es, sabiduría es aplicar todo el conocimiento que has adquirido y toda la experiencia que has adquirido durante estos años de vida. Y también comentaba que deberíamos de tener humanidad. Y eso creo que es lo que se ha estado perdiendo un poco, la humanidad. Entonces, hay que hacer el esfuerzo para que nosotros hagamos ese cambio y pues bueno, no olvidarnos de la cuestión humana. Y otra cuestión que también mencionaba Hipócrates era probidad, ¿sí? También esa parte es muy importante. Y yo les decía a los compañeros, a los alumnos, a sus compañeros de clase presencial que algo también muy importante que deberían de tener los médicos es la empatía. Porque a veces, yo sé que a veces el tiempo, el número excesivo de pacientes, el estrés y todo lo que conlleva o lo que hay a nuestro alrededor nos lleva a perder la empatía por el paciente. Y creo que ninguna de estas 5 cuestiones, las 4 que mencionó Hipócrates, que es conocimiento, sabiduría, humanidad y probidad, y la que les comentaba, la empatía, creo que estas son las 5 cualidades que debemos, o habilidades, o cuestiones que debemos de tener todos los que nos dedicamos al área de salud. Ahora, también la relación médico-paciente en un futuro, pues debería de haber una formación de grado y o posgrado que sitúe a los servicios médicos o a los médicos en condiciones óptimas de poder afrontar con todas las garantías y satisfacción su relación con los pacientes.
como les comentaba, pues debería de haber algo que impulse esta cuestión de que haya una relación, pero sobre todo que esta relación arroje garantías y satisfacción positiva para la relación médico-paciente. Ahora, también debería de haber formación sobre las ciencias de la salud en el sistema educativo. Creo que esto también es muy importante. Creo que si desde el área médica se empezara a promover la promoción a la salud desde la cuestión educativa, pues creo que esto nos ayudaría muchísimo, muchísimo para la prevención, y yo creo que hasta le ayudaría mucho a disminuir ciertos índices de mortandad. Creo que deberíamos de empezar desde el sistema educativo a brindar lo que sería esta cuestión de la prevención para poder entender el lenguaje médico, ya que pues es un instrumento de comunicación que no solo concierne a los profesionales, sino también a cualquier ciudadano que pueda estar afectado por una enfermedad, y estos somos la gran mayoría de la población. Yo creo que aquí esto sería importante que se hablara también de cuestión o que hubiera materias relacionadas con el sector salud en lo que son los sistemas educativos, y no solo para aquellos que se metan a estudiar medicina, sino yo creo que en general debería de haber esta cuestión, y ayudaría mucho para la relación médico-paciente, y sobre todo ayudaría mucho para que la población tuviera conocimiento de las enfermedades y pusiera más atención en cuanto a la cuestión de la prevención. Ahora, por eso les comentaba que esta película, porque literal, esta película te muestra las dos partes, tanto cuando uno está por parte del área médica y cuando estás como paciente. Les va a encantar mucho y les va a ayudar, les va a ayudar mucho. Ahora, también sería importante que el nacimiento, bueno, que hubiera el nacimiento de una medicina más personal y sobre todo situada en cuanto a la parte social. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la medicina o la atención fuera más personalizada, ¿no? En cuanto al paciente, como les comentaba, pues a veces ni sabemos quiénes son los pacientes, nada más los atendemos, a veces están llenando o estamos llenando historias clínicas y ni siquiera volteamos a verlos. Y creo que esa cuestión de comunicación no verbal que ellos nos pudieran decir o expresar, creo que de ahí podríamos sacar mucha información para poder obtener un diagnóstico correcto. Lamentablemente, a finales del siglo XVIII y principios del siglo pasado, pues la atención médica se realiza de forma desigual. Y digo lamentablemente, ¿por qué? Porque a final de este siglo y principios del siglo pasado, pues los pacientes con mayores posibilidades económicas son los atendidos de la mejor manera. Ya ven que, pues bueno, van a sus domicilios a atenderlos y pueden ejercer en cierta manera un control sobre el proceso que se le brinda de asistencia médica. Aparte, pues se atienden en los mejores hospitales, se les brinda la mejor atención, tan solo cuando se internan, el, el lugar donde se están internados, pues bueno, son individuales, cuentan con televisión, con sillones para que se queden sus familiares y todo eso, y pues lamentablemente la mayoría no tiene acceso a esta cuestión, sino que únicamente se atiende de acuerdo a sus posibilidades de pago, además de que pues se atienden lo que son hospitales de esa época, ¿no? Hospitales me refiero en cuanto a hospicios o instituciones con alguna situación caritativa donde se brindaba o se brinda todavía la atención. Y creo que aquí, pues,
En cuestión de, pues somos a final de cuentas personas con nombre y apellido que tenemos alguna patología. Creo que desde ahí estamos mal, el no brindar una atención correcta de forma igual, me refiero igual en cuanto a persona. Lógico que no va a ser igual porque dependiendo de la patología que traiga es con la especialidad que se estaría mandando, pero me refiero igual porque pues a final de cuentas todos somos humanos y personas y ya desde ahí, desde que se marca la cuestión diferencial económica, pues ya desde ahí ya estamos dejando de ser humanos. Ahora, es muy importante también, como les mencionaba, que hay que educar también, bueno, no educar, pero sí incitar o invitar a nuestros pacientes a que nos ayuden con la parte de la prevención. Creo que si desde se hablara de la cuestión médico o hubiera materias relacionadas con el área médica desde el sector, el sistema educativo, se reducirían muchas cuestiones en cuanto a gastos, porque como les comentaba, pues la prevención sale más económica que la propia enfermedad, pero creo que eso todavía no lo entienden y yo creo que el día que lo entiendan esto va a ser de gran avance. Encontré un dato muy importante que me llamó mucho la atención, que mencionaba que en el año de 1973, de hecho, ese año lo toman como el símbolo de una nueva rebelión de los pacientes, ya que en ese año o por esas fechas la Asociación Americana de Hospitales aprobó la primera declaración de derechos del paciente, que era un reconocimiento oficial del derecho del enfermo a recibir una completa información sobre su situación clínica y a decidir entre las opciones posibles o las distintas terapéuticas que se podían aplicar. O sea, él iba a decidir qué tratamientos se le podía aplicar para ayudar al problema que tenía. Anteriormente, pues se le conocía como paternalista a esta cuestión donde solamente el médico decidía con qué lo iba a tratar y ni siquiera pedían autorización ni consentimiento ni nada. Era de que, ok, yo médico te atiendo, te valoro y con base a eso yo te voy a poner la terapéutica, ¿no? Independientemente de que si quieres o no, se te va a poner esa. Y pues el paciente, pues sería, ¿no? Y ya posterior, pues, pues ya viene la cuestión donde el paciente decide qué terapéutica se le puede aplicar. De acuerdo a esta declaración de derechos del paciente, ya lo considera pues una cuestión más autónoma y libre y más de cuestión de autonomía. El paciente en la toma de decisiones ya ha sido informado de las terapéuticas que, que se tienen, incluyendo también las consecuencias o reacciones secundarias de estas terapéuticas para que el paciente decida qué terapéutica quiere que se le aplique de acuerdo al problema o la patología que en este caso está teniendo. Bien, no sé si hay dudas, comentarios. De hecho, ya era muy poco lo que faltaba sobre este tema. Pero bueno, como les comento, sí es muy importante. Ustedes que ahorita están iniciando esta licenciatura de ortopática o médico general ortopático, empecemos a hacer el cambio. Muchos de ustedes pues ya vienen de áreas de médicas o de salud. De hecho, hay enfermeras, paramédicos, terapeutas. Entonces creo que hay que empezar a hacer el cambio nosotros para que pues generarle al paciente la cultura de la prevención. Esa es una. Otra, ayudar al paciente a el cambio de estilo de vida que está teniendo. ¿Para qué? Para nuevamente evitar o ayudar a la prevención. Entonces yo creo que esa parte nos ayudaría muchísimo para ir disminuyendo todas estas cuestiones negativas de
de la mala relación médico-paciente que se han estado suscitando y que se han generado, y sobre todo que nos lleva a tener diagnósticos erróneos. Y al tener diagnósticos erróneos, pues también tenemos tratamientos que a veces ni son de gran ayuda para el paciente y a veces hasta llegan a tener complicaciones, ¿no? O reacciones secundarias.